¿Cuál es el error que comete la mayoría de los opositores del Cuerpo Nacional de Policía preparando las pruebas físicas? Pues seguramente sería entrenar sin ningún tipo de planificación. Muchísima gente sale a correr todos los días, hace dominadas de vez en cuando, sin ningún tipo de estructura. Va al circuito cuando se acuerda o una vez al mes, de vez en cuando, vaya. Y se confía en que los resultados aparezcan el día del examen. Pero es que las físicas no funcionan así. Las físicas son una prueba deportiva y como cualquier prueba o competición deportiva necesitan un método, necesitan trabajo, necesitan constancia. Hoy voy a enseñarte cómo preparaba yo las pruebas físicas en la oposición. Pero antes de empezar quiero aclarar algo. No existe un único método válido. El que os voy a explicar es el que utilicé yo, lo que me funcionó a mí y lo que me permitió llegar preparado al examen. No tenéis por qué copiarlo exactamente, pero podéis utilizarlo como base para vuestra planificación. Hoy vamos a ver el capítulo 2, pruebas físicas de la serie Cómo preparar la oposición de Policía Nacional. ¡Vamos a ello! Trabajo como Policía Nacional. Bienvenidos a Mike on Duty. Esto que ves es la vida real, sin filtros, sin postureos. Número 1. Entender las físicas como un todo. Uno de los errores más frecuentes en los opositores es preparar cada prueba por separado. La gente piensa, hoy corro, mañana hago dominadas y ya está. Pero la realidad es que el rendimiento físico es muchísimo más complejo. La fuerza influye en la carrera, la resistencia influye en la carrera, la fuerza influye en las dominadas, la resistencia, la elongación influyen en las dominadas, la estabilidad influye en el circuito, la movilidad influye en todo y la recuperación condiciona absolutamente cualquier mejora. Por eso lo que tenéis que hacer es entender las físicas como un sistema completo. Grábate esto en la cabeza. No estoy entrenando pruebas, estoy entrenando capacidades. Punto número 2. Planificación semanal. Como es lógico, durante mi oposición la parte física giraba en torno a los 3 pilares: carrera, dominadas y preparación física en general, sin descuidar el circuito, por supuesto. A partir de esos 3 pilares organizaba el resto de entrenamientos de toda la semana. Así que vamos con el primero, el punto número 3, la carrera. La prueba reina de la oposición. ¿Cómo lo preparaba yo? 2 días de atletismo y un día de carrera continua. Alternos. Por ejemplo, lunes, miércoles, sábado. Martes, jueves, sábado. En cuanto a cómo estructuraba estos 3 días, el primer día de atletismo estaba orientado a la resistencia. Es decir, hablamos de resistencia específica. Dependiendo de la fase de la oposición en la que me encontrase, podría ser series largas, series medias o incluso cambios de ritmo. También hacíamos trabajo de umbral anaeróbico. Por aquí os voy a dejar unos cuantos ejemplos de planificaciones que hice yo durante la oposición. El segundo día de atletismo estaba más orientado a la potencia y a la fuerza, a la velocidad, series cortas, series explosivas, trabajo de potencia y ritmos superiores al ritmo del examen. El tercer día, el último día de la semana de carrera, lo dedicaba a carrera continua. Generalmente esta tercera sesión solía ser siempre en exteriores, saliendo un poquito de la pista, más que nada para prevenir lesiones y evitar sobrecargas musculares. Igualmente aquí la duración, el tipo de entrenamiento dependía de la fase de la oposición en la que me encontrase. Había etapas que a lo mejor solo corría media hora y otras en las que podía llegar incluso a la hora y media. Aquí lo importante para mí no era hacer kilómetros por hacer kilómetros o correr por correr, era desarrollar una base. Número 4. Métodos que yo recomendaba para preparar la carrera. El Fartlek. Particularmente era uno de los sistemas que más me gustaba utilizar. Te permitía, dentro de una misma sesión, utilizar distintos ritmos de carrera. Además, desarrolla una capacidad para poder adaptarse a los cambios de intensidad. Venga, os pongo un ejemplo de unas series de resistencia en la pista de atletismo, un 3x1200. Hacíamos un calentamiento previo de estiramientos y de movilidad súper importante y siempre técnica de carrera. Dedicábamos una parte importante del entrenamiento, generalmente al principio, a técnica de carrera. Y aquí no os voy a explicar en qué consiste la técnica de carrera. Si tenéis alguna duda, lo mejor es que os documentéis en vuestras academias o que habléis con gente experimentada en atletismo que os pueda aconsejar mejor que yo. ¿Y qué consigues entrenando un 3x1200? Adaptarte a la distancia, a una distancia superior a la del día del examen, de manera que el día que tengamos que afrontar la prueba, esa media vuelta de menos nos va a suponer un poquito más de tanque de gasolina o de oxígeno para poder afrontar la última parte de la carrera
con eficacia. ¿Qué hacíamos con los 3×1200? Generalmente no se suele entrenar a ritmo del examen. Si mi objetivo el día del examen es sacar un 5, es decir, correr a 3:20, si no recuerdo mal, correr a 20 segundos cada 100 metros, con unas series tan largas, y podríamos plantearlo pues a 23 segundos el 100, por así decirlo, y luego intentaría hacer un descanso corto y afrontar las siguientes 2 series con la misma intensidad. Habremos hecho un trabajo de resistencia con poca recuperación. El día de series cortas y siempre vamos a tender a hacer menos kilómetros que el día de resistencia. Estamos hablando de series de no más de 500 metros y lo que se trata es de correr a ritmos superiores del día del examen, mantener descansos amplios. Un clásico entrenamiento de fuerza sería un 8×300 con ritmos superiores a los del 1000. Sería intentar correr a 18 el 100, es decir, el 300 en 54 segundos, con descansos largos entre 3, 4 y 5 minutos, de intentar acabar todas en torno a ese objetivo de los 54 segundos. No me quiero enrollar más con la carrera. Quiero que os grabéis otra frase importante. No todas las sesiones de carrera tienen que ser máximas. Muchas veces el mejorar consiste en aprender a correr más inteligentemente. El circuito, la gran olvidada. Mucha gente se obsesiona con correr, con las dominadas y se olvida absolutamente de esta prueba. O la deja para las últimas semanas. Es una prueba muy técnica. No la gana el más rápido. La gana el que menos errores comete, quien mejor traza, quien mejor controla los apoyos, quien mejor conoce el recorrido, y eso solo se consigue practicándolo, muchísimas veces. Mi experiencia personal. En mi caso decidí montarme un circuito bastante rudimentario, no os esperéis el circuito del examen ni mucho menos. Lo cargaba en el maletero del coche. Todos los días de series fuertes, las de potencia, me lo llevaba a la pista. Con ello hacía trabajo específico, cambios de ritmo, de dirección, desplazamientos, coordinación, y me aprendía de memoria con qué pie salía, con qué pie entraba, vamos, básicamente de memoria el recorrido. ¿Cómo lo entrenaba yo? Una vez por semana. Era el día de potencia, el día de velocidad. Lo hacía después de haber entrenado porque, como sé que era la primera prueba del día del examen, prefería entrenarlo con fatiga. Las sensaciones que me iba a llevar son peores de las que iba a tener realmente el día del examen. Yo no buscaba únicamente velocidad o el mejor tiempo, buscaba automatizar el movimiento, reducir errores, ganar confianza, ver que no has tirado el circuito ese día. Eso te genera muchísima confianza el día del examen. Algo muy importante es que cuando tú preparas el circuito por primera vez, tienes que aprender que las décimas no se ganan corriendo más rápido, se ganan frenando mejor, se ganan girando mejor, se ganan entrando en el obstáculo mejor, eliminando pasos innecesarios. Por eso es recomendable siempre prepararlo con antelación. Algo muy importante de esta prueba es que en el circuito no entrenas la velocidad, entrenas la técnica. Es decir, las décimas que tú vas a sacar están en la técnica, no en tu condición física. Yo memoricé el número de pasos que daba hasta cada giro, con qué pierna tenía que entrar en cada giro o en cada obstáculo, dónde tenía que saltar o por dónde tenía que pasar para pasar de la manera más eficiente. Cuando yo hacía el circuito, no lo hacía por hacerlo. Mi mente estaba pensando el siguiente paso a hacer. Mi prueba favorita, las dominadas. Aquí mi enfoque fue clarísimo, a por la máxima nota posible. Frecuencia 2 semanal. En el día 1, exclusivamente fuerza. Dominadas lastradas, previo calentamiento, lógicamente. Fuerza máxima, muy pocas repeticiones. Calidad y progresión constante. Es decir, yo no empezaba un bloque de preparación a lo loco, cargándome con 25 kilos y haciendo todos los lunes, por ejemplo, 5 series por 5 con 25. Buscaba progresión semanal. El segundo día trabajaba más la parte específica. Series al fallo, mucha repetición, negativas, excéntricas, isométricos, distintas variantes orientadas a mejorar el rendimiento. Al final, si tú quieres mejorar dominadas, tienes que hacer dominadas. En relación con estas dominadas, existe un trabajo complementario o ejercicios de transferencia. Todo esto lo podéis hacer en el gimnasio. Los remos invertidos, por ejemplo, son una muy buena transferencia. El típico ejercicio que te colocas debajo de una barra y tiras de tu cuerpo hacia arriba. Es una buena herramienta para construir fuerza. Esos días aprovechaba para ver ejercicios específicos de espalda. Un día dedicado a la amplitud y otro a la densidad. Multitud de ejercicios, jalones, remos, pullover. Diferentes variantes según las necesidades y según la planificación. Además de ello, siempre recomiendo hacer un trabajo específico de abdomen y core que te permita bastante estabilizar.
Cuanto más fuerza tengas en la zona media, más estricto podrás ser en tus ejercicios. Yo dedicaba también un día completo a la sesión de piernas. Sentadillas, peso muerto, zancadas, prensa, búlgaras y ejercicios orientados siempre a ganar esa explosividad para el último sprint de la carrera y también orientados para prevención de lesiones. Del tren superior hacía un día específico de pecho, hombro, bíceps, tríceps, porque al final se genera una descompensación si no entrenas algún grupo muscular. Entonces, en la oposición se tiende a hacer un trabajo muy específico de espalda y de piernas. Al final yo buscaba ese trabajo compensatorio, porque el opositor fuerte es aquel que es más resistente y más difícil de lesionar. Hablando del core, yo lo metía 3 veces por semana. Los objetivos eran mejorar mi estabilidad, mejorar la transmisión de la fuerza, evitar el riesgo de lesión, porque al final al correr tantos kilómetros siempre tendría, en mi caso particular, a tener bastante cargada la zona lumbar. Con este trabajo compensatorio yo conseguí mejorar mi rendimiento general. Para el gimnasio, además, recomiendo siempre ejercicios de calentamiento previo y de movilidad, tanto al principio como al final de la sesión. El fisio. Si tenéis la posibilidad económica, una herramienta muy interesante es acudir frecuentemente, entiéndase frecuentemente, a alguna sesión de fisio de descarga o fisio preventiva. No porque tú estés lesionado, intentas con esto es descargar y evitar lesiones. Es puramente prevención, detección de problemas. A mí me vino fenomenal porque además observamos una pequeña asimetría de una pierna más larga que la otra y opté por hacer sesiones con el fisio de descarga y de compensación y acabé yendo a un podólogo que me hizo unas plantillas y empecé a dejar de tener absolutamente ningún tipo de dolor en las piernas. Por eso también te recomiendo que mires un poco la pisada. Es probable que, aunque apruebes el primer año, tengas que hacer un volumen elevado de kilómetros de carrera. Todos esos impactos que se van a llevar tus rodillas y tus pies, probablemente si tengas algún problema de pisada, lo que hagan es que salgan a la luz lesiones que a priori no existían. Con lo cual, si tú vas al podólogo y te hacen un estudio exhaustivo de la pisada y te intentan reconducir los pasos que estás dando en la carrera a través de unas plantillas, probablemente te evites bastantes disgustos. Los errores. Error número 1. Entrenar al máximo siempre. Error 2. No planificártelo. Error número 3. No cuidar la recuperación. Error número 4. No cuidar tu core y tu abdomen. Error número 5. Esperar hasta el último momento para preparar una prueba. Algo que os tengo que decir muy importante de las pruebas físicas es que las físicas no se improvisan, se construyen. Vale, haciendo un resumen final de todo, lo que yo haría si volviera a opositar sería entrenar la carrera con planificación, combinando resistencia y velocidad, utilizando herramientas como Farlek, carreras por ritmo o ritmo cardíaco, entrenando dominadas varias veces por semana y con distintas intensidades, reforzando toda la musculatura implicada, no descuidando la fuerza en general, trabajando mucho el abdomen, cuidando y respetando la movilidad, cuidando y respetando tu descanso, duerme 8 horas, hidrátate, come bien. Este es un consejo personal el que os voy a dar. Muchas veces la gente preparaba las oposiciones con el objetivo de obtener 15 puntos. Es un error enorme. Tú tienes que preparar las pruebas físicas con el mayor número de puntos posibles. ¿Por qué digo esto? Pues porque debes de llevar un colchón. Dependiendo del día del examen, te puedes enfrentar a diversas problemáticas. Lluvia, control del estrés, nervios, estar regular del estómago. Todo esto puede influir negativamente en tu rendimiento habitual. Si tú tienes 15, 16, 17 puntos de media, es probable que el día del examen, si no eres capaz de gestionar bien todos esos nervios, tendas por debajo y saques 12 o 13 y te quedes fuera. Lo que yo recomiendo es siempre entrenar por encima de los 15 puntos. Intenta llegar a donde tú creas que puede estar tu límite, 22, 21, 23. Si consigues afianzar esos 22, 23, 21 puntos durante la fase de oposición antes de las pruebas físicas, aunque tengas un día malo, es seguro que vas a aprobar, menos con 15 puntos. Al final las físicas no son una lotería. Aprobáis los que más inteligentemente entrenáis durante meses. No aprueba quien más suerte tiene. La diferencia entre el que aprueba y el suspende no está en el talento, está en la constancia. Mientras hay muchos que buscan atajos, otros están construyendo resultados entrenamiento tras entrenamiento. Y créeme, los resultados terminan llegando. Y con esto acabamos el vídeo de hoy, segundo capítulo, cómo entrenar las pruebas físicas desde mi punto de vista. Recordad que esto ha sido mis impresiones, no quiere decir que con esto vayáis a probar,
Nos vemos en el próximo capítulo. Si os ha gustado, me dejáis un like, me escribís lo que queráis en comentarios, os suscribís si no estáis y enseguida nos volvemos a ver. Venga, mucha suerte.